Buenas noches, buenas tardes. El Señor los bendiga a todos. Yo soy Rosen Yuchev y de nuevo doy gracias a Dios que podemos estar juntos en este nuevo año 2021. Sabemos que Dios estará con nosotros. Hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos cómo estará la economía, no sabemos cómo estará la paz de las personas, no sabemos cómo estarán las personas entre sí, no sabemos cómo estará el dólar, no sabemos cómo estará la situación con la enfermedad, pero sí una cosa sabemos, que Dios no se ha marchado de su santo lugar. Dios todavía está sentado en su trono de gloria, mirando el ser humano, siempre extendiendo su mano para protegerlo, para cuidarlo, y a los que confían en Él, a los que esperan en Él, a los que se refugian en Él, Dios siempre va a estar su refugio. Dios siempre estará la fortaleza al débil. Dios siempre estará la bendición a los que realmente no tienen nada. Porque Dios ama al hombre. Siempre, desde que la palabra de Dios nos enseña, desde el principio Dios creó el mundo. Y Dios creó el mundo con un propósito. Y junto con el mundo, Dios creó el hombre. Quiero, primeramente, antes de empezar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche, porque Dios puso una palabra en mi corazón y creo que esta palabra será interesante para ti. Creo que la palabra que Dios puso en mi corazón bendecirá tu vida. Donde quiera que te encuentras, quiero saludarte, bendecirte en el nombre de Jesucristo. Si tú no me conoces, yo soy Rosen Yuchev, un hermano en Cristo, pastor del ministerio Jesús con nosotros. Estoy en Argentina en este momento y desde aquí quiero predicar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para tu vida. Y quiero bendecirte a donde tú quieras que te encuentras, en qué lugar te encuentras, qué ciudad, qué país. Recibe mis saludos en el nombre de Jesucristo y gracias por conectarte. Gracias al Señor, Dios siempre nos bendice con una palabra. Gracias al Señor, Dios siempre bendice a todos los que escuchan esta palabra. Y en estos días hemos recibido muchísimos testimonios. De esto quiero agradecer a Dios, porque hemos recibido muchísimos testimonios de que la palabra que estamos predicando está cambiando las vidas. Y quiero agradecer a Dios por su fidelidad, porque la palabra que estamos predicando, yo sé que viene de parte de Dios. Esta palabra está cambiando las personas, está cambiando familias. La palabra que estamos predicando está llegando al corazón de las personas. Y estamos recibiendo, gracias al Señor, muchísimos mensajes y comentarios cómo la palabra está obrando en las vidas de las personas. Y no solamente esto, estamos recibiendo testimonios de sanidad y de liberación, como Dios está obrando a través del poder de su palabra y a través del Espíritu Santo. Para Dios no hay límites. Cuando nuestra fe es activa y conectada, no importa de dónde estás mirando y qué estás mirando, simplemente tú recibes en el nombre de Jesús. Cuando tú pones en acción tu fe, significa que lo que tienes en tu corazón puede salir. Y todas las personas que han tenido fe han alcanzado milagros. Hemos escuchado sanidad, que Dios hace sanidad a través de la oración cuando yo oro por las personas, quistes que se van, bultos que desaparecen, dolores que se van, liberaciones, personas que vomitan sustancias tóxicas y son libertados en el nombre de Jesús. Y esto es gracias al Espíritu Santo que siempre está
Y yo no quiero decir que el Espíritu Santo nos acompaña. Yo quiero decir que el Espíritu Santo está con nosotros siempre para usar la palabra que estamos predicando a que hace efecto en las personas que lo están escuchando. Porque Dios hace esto posible gracias a nuestra fe. Así que quiero empezar en esta noche con la palabra que Dios puso en mi corazón. Como dije antes, Dios ha creado el mundo y Dios creó todo lo que hay en el mundo. Y Dios creó el mundo con un propósito. Dios creó la naturaleza, porque Él es el Dios de la naturaleza. Dios creó los árboles, Dios creó la vegetación, pero como corona y como gloria de su creación, Dios creó el hombre. Dios nos creó a nosotros. Y yo no sé si tú te has preguntado alguna vez, pero yo me pregunté, ¿por qué Dios creó a mí? No sé si tú te has preguntado por qué Dios creó el hombre. Quizá tú alguna vez te has preguntado por qué Dios me creó. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito para que Dios me sacó? O mejor dicho, ¿por qué no me abortaron a mí? ¿Por qué Dios escogió a que yo no sea un aborto? ¿O por qué Dios escogió que yo no sea un niño asesinado en la panza de su madre? Sino que Él quiso que yo salga a la luz. ¿Te has preguntado por qué tú hoy existís? Si tú te has preguntado, me gustaría que tú pongas un comentario ahora mismo si tú te has hecho esta pregunta. Porque yo me la hice. ¿Por qué Dios creó el hombre? Y esta es una pregunta que puede ser muy superficial. Y puede ser una pregunta muy fácil respuesta. Una pregunta que muchas personas me van a decir, bueno, pastor, Dios creó el hombre para su gloria porque la Biblia dice que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Pero cuando nosotros vamos a preguntar qué significa que el hombre fue creado para la gloria de Dios, muy pocas personas saben contestarme, prácticamente nadie. Porque ¿qué significa que el hombre está creado para la gloria de Dios? O porque el hombre fue la máxima creación de Dios, la perfecta creación de Dios. Algunos dicen que el hombre fue creado para trabajar el jardín de Edén. Otro que el hombre fue creado para que se procrea. Tercero, el hombre fue creado porque debería sojournar, debería trabajar con autoridad y sojournar sobre todos los animales, sobre toda la creación. Y todo esto es bíblico y está bien, pero todavía no responde a la pregunta que todos tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué Dios creó el hombre? Porque aún es una pregunta fácil, pero si miramos con atención en la profundidad, podría llegar a ser una vida muy difícil. Entonces, yo me pregunté, ¿por qué Dios creó el hombre? Hoy en día, nosotros, los pastores, siempre enseñamos a nuestras congregaciones que hay que orar, hay que leer la Biblia. Y yo me preguntaba, pero ¿qué esperó Dios de nosotros cuando nos creó? ¿Acaso Dios creó el hombre para verlo leer la Biblia 24 horas 7? ¿Acaso Dios creó el hombre para verlo orar 24 horas 7? ¿Acaso Dios creó el hombre verlo ayunar 24 horas 7? Mire, escúchame con atención, porque puede parecerte que lo que estoy diciendo es fuera de tu doctrina. Puede parecer que lo que estoy diciendo es antibíblico. Pero escúchame hasta el final y vas a ver que no es antibíblico. Simplemente Dios me dio una revelación tan impresionante porque mi anhelo y deseo era conocer por qué Dios creó el hombre. Porque lo que veo hoy es que a nosotros se nos dice
que debemos orar constantemente, que debemos leer la Biblia, que debemos ayunar, que debemos investigar las Escrituras. Y mi pregunta es, ¿acaso Dios nos creó y quería que todo el mundo se la pasa orando todo el día, que se la pasa ayunando, que se la pasa leyendo la Biblia? O sea que nadie puede tener una familia normal, que el hombre está apartado de un lado, que la mujer está apartada de un lado, que los chicos están del otro lado y cada uno con su sección del estudio de la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra. Nosotros los pastores, o en general se habla mucho de la relación con Dios, se habla de la intimidad, se habla de la presencia de Dios. Entonces todos nosotros estamos encaminando a la gente a que lee la Biblia, a que ora, a que ayuna, a que busque de Dios, que más unción, que más fe. Y todo esto está bien. Ciertamente es muy bueno leer la palabra y orar, muy bueno ayunar, pero hay algo más profundo para que nosotros entendemos para qué Dios creó el mundo, el hombre. Porque Dios no creó el hombre para que se la pase leyendo la Biblia, como nosotros hoy queremos que la gente hace. Dios no creó el hombre para que la pase orando y ayunando y que no haga nada más. Dios no creó el hombre para eso. Por eso quiero verlo contigo en esta noche. Porque hay algo en la palabra de Dios que Dios pidió al hombre. Y que lo que Dios pide del hombre, como Dios quiere que el hombre sea, o es mejor, ¿qué Dios espera de mí? ¿Qué Dios espera de ti? En la palabra de Dios, tomando en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas está enseguida después del profeta Amos y se encuentra entre Amos y Nahum. Usted puede encontrar el profeta Miqueas. En el capítulo 6 vamos a leer el versículo 6, 7 y 8, que dice así: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta que el hombre hace. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Y aquí Dios habla y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humildemente caminar con tu Dios. O algunas partes, algunas Biblias y versiones dicen y humillarte ante tu Dios. Pero la mejor versión dice humillarte y caminar humildemente con tu Dios. Entonces, cuando yo hablo esto, me pregunto, ¿será que el hombre fue criado por Dios a vivir la vida que hoy nosotros queremos que la gente viva? O sea, queremos incitar a la gente a que se encierra en su pieza y que lee la Biblia noche y día, y que lee y que estudia y que anda en la iglesia y cumple con toda la religión y cumple con todos los derechos y cumple con todo lo que hay que hacer. Hay que ayunar, hay que orar, hay que leer, hay que tener relación, hay que tener intimidad, y todo esto está espectacular. Pero esto es lo que Dios quiso. Esto es lo que Dios tuvo en la mente cuando creó el hombre. No lo creó con otro propósito. Y que esto que estamos acabando de hablar es algo que lo lleva a este propósito. Porque el hombre fue criado para la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto?
Significa que el hombre debe aprender los principios de la vida eterna, que es la vida de Dios, y aplicarlo en su propio diario vivir. El hombre es llamado de aprender los principios que Dios quiere que el hombre pone delante de su vida y que vive estos principios. Entonces el hombre siempre se ha preguntado, ¿cómo puede agradar a Dios? Porque aquí, justamente en el versículo 6 y en el versículo 7, el hombre se pregunta, ¿cómo puedo agradarte, oh Dios? ¿Acaso los sacrificios y todo lo que puedo hacer te pueden agradar? Y ahora en el versículo 8 tenemos la respuesta de Dios para hacernos entender qué es lo que Dios espera de nosotros, cuál es su voluntad para nosotros y cómo nosotros podemos ser aceptados delante de Él. Justamente aquí en el versículo 8, Dios dice que a cada hombre se le ha mostrado lo que Dios pide. ¿Y dónde se lo ha mostrado lo que Dios pide? Cuando Dios crea el hombre, Dios le habla al hombre. Y Dios le dice al hombre, le muestra al hombre, lo encamina en la voluntad suya. ¿Y dónde está? Justamente está en la palabra de Dios escrita. En la palabra de Dios escrita, Dios le muestra al hombre cuál es su voluntad. Y en las escrituras nosotros tenemos la respuesta a todas las preguntas del alma del hombre y todos los problemas de la vida. Porque sin la Biblia y sin la palabra de Dios, el hombre es prácticamente en la ciega, está en la oscuridad. El mundo, por sabiduría y por inteligencia humana, nunca ha conocido a Dios. Nosotros conocemos a Dios por la palabra de Dios. Y la luz de la naturaleza que tenemos hoy es insuficiente de conocer a Dios. Nosotros hoy no necesitamos ir adivinando y buscar el camino a ver dónde está Dios, sino que en la palabra de Dios, Dios nos ha revelado lo que Él pide de nosotros. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros los seres humanos? ¿Por qué Dios creó el hombre? Dios no creó el hombre, ojo, cuando Dios se creó el hombre, no estaba pensando que el hombre tendría que vivir como escriba y como fariseo. Cuando Dios creó el hombre, no tenía en su mente sobrenatural que el hombre se tendría que pasar noche y día leyendo la Biblia, orando. No, Dios quería revelarse a él para que el hombre aprenda de vivir ciertos principios de la vida extraídos de la Biblia y que podría agasijar a Dios por amor. Entonces, ¿qué Dios nos espera de nosotros? 3 cosas Dios espera de nosotros. Primero, justicia. Segundo, amar la misericordia. Y tercero, humillarse delante de Dios y caminar humildemente con Dios. Y ahora estas 3 cosas les vamos a despedazar para que podamos entender por qué Dios creó el hombre y qué Dios espera de los hombres. Porque es realmente imposible hacer estas 3 cosas sin una buena y estable relación con el Señor. Por eso es necesario conocer la palabra. Por eso es necesario una vida de oración y es necesaria la consagración para poder tener relación, intimidad, comunión con Dios, para poder llegar a alcanzar y hacer lo que Dios pide de nosotros. Porque hay algo que Dios pide de cada ser humano. ¿Para qué Dios creó el hombre? Porque Dios revela al hombre qué pide de nosotros. Porque hay gente que dice, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Qué Dios pide de mí? Entonces, hay una voluntad personal que se revela a cada uno personalmente. Pero hay otra voluntad de Dios que es revelada en la palabra de Dios para cada hombre. Y a este que estoy hablando.
Porque yo no puedo decir a cada uno que me está mirando ahora qué Dios quiere de él, qué Dios quiere de ti. Tú sabes porque Dios te está hablando. Desde mucho Dios te está llevando en un camino de servicio. Pero ¿qué Dios dice en su palabra que espera de cada uno de nosotros? Es un buen servicio. Eso es lo que Dios está esperando. Que lo servimos con corazón. Y el servirlo con corazón justamente se necesitan estas tres cosas. Justicia, amar la misericordia y humillarse delante de Dios para caminar con Dios. Ahora, lo primero. Dios espera de nosotros justicia. ¿Qué es la justicia? Justamente Dios espera de nosotros que hagamos todo con justicia. Y esto no es una mera profesión de justicia. Esto es en práctica. Dios espera de nosotros que practiquemos la justicia. Y cuando hablemos de justicia que Dios espera de nosotros, estamos hablando de que Dios espera de nosotros que debemos obra. Tenemos obras de la creencia que tenemos en nuestro corazón. La justicia a Dios es integridad al hombre y integridad a Dios. Y esto es en todos los tratos que estamos haciendo. Porque la religión de Dios destruye la injusticia y la opresión. La religión es buena. Cuando una persona dice que es religiosa, debería ser una persona justa, una persona que obra a través del amor. Entonces, ¿qué Dios pide de nosotros? Justicia. ¿Qué significa? Que no hacemos daño a nadie, que no hacemos nada de mal a nadie, que hacemos bien no para una persona que nos gusta y que nos cae bien, sino que hacemos bien para todos. Rendir a todos lo que le es debido. Dios nos quiere que mostremos a todos un conocimiento teológico. Dios no quiere que tú lo conoces teológicamente. Dios no quiere que tú hables de Él teológicamente, sino que Él quiere que nosotros usemos nuestro conocimiento teológico practicando la justicia para su gloria. Porque el hombre, recuérdense la parábola de los tres hombres que recibieron talentos y los dos pudieron invertir estos talentos, pero había uno que escondió su talento bajo tierra y éste recibió condenación. El hombre que escondió su talento recibió condenación. Jesús quiere que nuestra justicia sea práctica. Jesús no quiere que nuestra justicia sea solamente teológica, solo conocimiento, que yo soy creyente, que yo voy en la iglesia, que yo leo la Biblia, que yo oro, sino que Jesús quiere que yo aplique mi vida para los demás. Haga a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Ahora tú entiendes por qué Dios creó el hombre. Lo primero es que Dios no quiere que tú te llenes la cabeza con la Biblia. Dios no quiere que tú te encierras en tu pieza y oras 8 horas y cuando salís de allí sos la boca más sucia, sos el carácter más podrido, sos la única cavernícola que no da gracia cuando le hacen un bien. Entonces te estás dando cuenta que Dios quiere que lo que estamos leyendo y lo que conocemos de Él lo aplicamos en nuestra vida como principio. Esto significa justicia, que nosotros obremos según la conciencia que tenemos de Él. Entonces, trata a la gente como quieres que te tratan a ti. Esto es justicia. Cuando Jesús hablaba a los discípulos, decía: yo no quiero que la justicia de ustedes sea como la justicia de los fariseos. Yo quiero que lo supera. ¿Qué quiere decir esto? Porque la justicia de los fariseos era una justicia solamente a lo que le convenía. Y ellos justamente no hacían lo más importante, que después lo vamos a ver. Entonces, Dios nos creó a nosotros
que seamos gente bendecida, que gente que podemos desarrollarnos, que gente que seamos felices, que tenemos familias. Dios no te creó para que leas la Biblia y oras y ayunes y que vivís en la iglesia. Esto es el servicio de Dios y es muy bueno, pero Dios te creó con un propósito más grande, que es tener una familia, desarrollar hijos, amar a tu esposa, ser fiel a tu esposa, ser fiel a tu esposo, porque hoy en día esto es muy difícil. Que tú seas siervo en la casa, siervo en el trabajo, siervo con tus amigos y siervo en la iglesia. Y que tú aplicas los principios de la palabra en tu propia vida. Y que tú no te hagas mucho al sapiente que conoces versículos, sino que los versículos se aplican a tu carácter y que tú puedes amar, que tú eres misericordioso, que tú obras con justicia. Eso es lo que Dios no creó gente religiosa. Dios creó el prójimo de amor. Entonces, lo segundo que Dios espera de nosotros es amar la misericordia. ¿Qué quiere decir esto? No solo mostrar misericordia, sino amor por mostrarla. Es como una pasión para poder hacer algo. O sea, que tú das a los demás en la misma medida que quieres que alguien te da también a ti. Hacer misericordia no es porque Dios te la pide, sino porque tú quieres hacerla de corazón, porque la palabra de Dios que lees ha cambiado tu corazón y tú lo haces espontáneamente porque el amor de Dios vive en ti y tú eres realmente un hijo de Dios. Entonces, usar misericordia a los demás, no porque yo quiero recabar algún beneficio, no porque quiero comprar a Dios, no porque quiero hacer algo, sino lo hago porque lo siento, porque viene de mi corazón. Esto significa amar la misericordia, esforzarme para hacerla. Si hay alguien que no tiene para comer, yo no lo estoy dando porque espero que me caiga del cielo algo diferente, particular. Quiero negociar con Dios. No, quiero hacerlo porque soy un hijo de Dios. Y en un hijo de Dios hay un corazón que está lleno de ternura, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de mansedumbre, de humildad. Entonces, cuando tú ves a alguien en necesidad, tú no das porque alguien te lo pide. Tú no das porque la Biblia te lo pide. Tú no das porque Dios te va a fulminar. Lo estás dando porque hay un corazón en ti cambiado de amor. Porque Dios usó misericordia hacia ti. Te cambió a ti. Y hoy la misericordia que tú das, no la das midiendo las expensas y calculando lo que se te va a volver. Sino que la das de un corazón sin condiciones. Esto significa amar la misericordia. Y Dios dice, ¿qué se pide de ti, hombre? ¿Para qué te crié? Bueno, te crié para que obras justamente. Te crié para que amas la misericordia. La misericordia, el amor hacia la misericordia, es el perdón y la compasión que tenemos para los demás. Y la misericordia es el perdón hacia una persona que está en el error y la benevolencia que tú tienes para no juzgarla. Y aquí quiero tocar un tema particular. Porque justamente nosotros los cristianos somos llamados a recoger nuestros soldados caídos en la batalla, en el campo de la guerra. Pero justamente somos nosotros el único ejército en el mundo que cuando vemos nuestros soldados calpestados y heridos, vamos y en vez de usar misericordia, les estamos terminando de matar. Y esto es una deshonra para nuestro rey, es una deshonra para nuestro Señor. Cada ministro, cada predicador, cada hermano que está haciendo algo o cayó en un error o que se está equivocando, en vez de estar en silencio y orar por él, en vez de apoyarles, en vez de ayudarles, nosotros les estamos destrozando con comentarios y mentiras a veces, o hablamos como unos jueces que casi nos ponemos a la altura de Dios. Y los cristianos
son llamados de amar la misericordia. Los cristianos son llamados de actuar en misericordia, porque somos pecadores. Entonces debemos usar la misericordia hacia los pecadores, porque ellos sufren por ser caídos y nosotros también sufrimos y podemos caer también nosotros. Porque amar la misericordia nos lleva al perdón y la compasión. Y lo tercero, que justamente Dios dice: ¿qué se espera de ti, hombre? ¿Para qué te crié? Quiero que camines conmigo, dice Dios. Quiero que te humilles, que te despojes, que mueres a ti mismo y que caminas conmigo. Pero caminas conmigo no orgullosamente. Dios dice: quiero que camines conmigo humildemente. Y este precepto comprende el deber del hombre hacia Dios. Deber humildad y obediencia hacia Dios. Y la palabra caminar que Dios dice, esa expresión quiere decir vivir con Dios y actuar con Dios, como se le dice a todos los patriarcas en el Antiguo Testamento que dicen y caminaron con Dios. Por ejemplo, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Y quiere decir que Enoc vivió y que Enoc actuó con Dios. Entonces esto es un privilegio impresionante. Entonces nosotros debemos saber, los que caminaron con Dios, lo que Dios hoy nos pide de nosotros, que nosotros debemos vivir conscientemente, sabiendo que estamos bajo su mirada y que estamos bajo su protección, estamos bajo su refugio, estamos bajo su bendición y vivimos bajo estas condiciones sabiendo que cuando estoy al piso o cuando estoy por encima, cuando tengo plata o soy pobre, cuando estoy enfermo, cuando soy débil, cuando soy sano, cuando soy fuerte, cuando estoy arriba o cuando estoy abajo, cuando no sé qué decir, cuando no sé qué dónde ir, o cuando sé lo que hablar, o cuando sé qué tengo que hacer, en todo esto yo tengo que caminar humildemente con Dios. No porque sé algo y no porque no sé nada, no porque tengo todo y no porque no tengo nada. En todos los casos tengo que vivir y caminar humildemente con mi Dios. De ahí se desata la gracia de Dios para que te ayude a comprender cómo vivir en estos tiempos. Porque estos tiempos son muy difíciles. Vienen tiempos, dice el Señor, que tú no sabrás qué hacer por tan difícil que se pondrá. Porque lo que has hecho en el año pasado hoy no te servirá. ¿Y qué harás? Justamente necesitas humillarte y caminar humildemente con tu Dios, porque allí donde Dios va a abrir tus sentidos, allí es donde Dios va a guiarte, allí es donde Dios va a hablarte, allí es donde Dios va a utilizarte para su servicio. Porque caminar con Dios es reconocerlo como soberano, como Padre, como Señor, como Rey, como todo. Para ponerlo siempre antes de nosotros, que podemos vivir una vida en comunión con Él. Esto significa caminar con Dios, para hacer todo para su gloria, que Él sea objeto para todos nuestros pensamientos, para todo nuestro camino, y esto será el éxito para nosotros. Caminar con Dios significa que lo tenemos bien presente en la mente Dios en todo el momento y sometemos nuestra mente a Dios. Nos esforcemos para que todo lo que nos gusta hacer, lo hacemos. Pero cuando lo hacemos para placerle a Dios y no para satisfacer nuestros propios deseos. Esto significa caminar con Dios, amarlo, regocijarse en su presencia, sentirse atraído hacia Él, para valorar nada más que su favor y su gracia,
para poder saber qué le gusta y qué no le gusta. Esto significa caminar con Dios, para poder morar con Él constantemente y mantenerlo Él constantemente en nuestros corazones. Y todo esto lo hacemos no para agradar, no para buscar una aprobación de Él, no para negociar con Él, sino sabiendo que Dios le agrada esto. En Mateo 23, versículo 23, Jesús dice algo a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. O sea, lo primero era necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que lo primero, lo que estamos haciendo hasta ahora está bien, pero lo que Jesús está diciendo a nosotros, que nos crió para otra cosa. Está bien ser religioso, está bien ir a la iglesia, está bien hacer todo lo que estás haciendo, pero está cerrando el punto. Y yo quiero aquí hablar algo, y por esto quiero decir, que quiero que tú me entiendas bien, que esto no es falsa doctrina. Lo que estás haciendo hasta ahora está bien. Tú estás diezmando, está bien. Estás ofrendando, está bien. Estás honrando a tus padres y tu madre, está bien. Estás leyendo la Biblia, está bien. Estás orando, está bien. Estás ayunando, está bien. Todo está bien. Pero dice Jesús, pero yo estoy pidiendo otra cosa de ti. Yo quiero que tú apliques la justicia en tu vida práctica. Yo quiero que tú apliques la misericordia hacia tu prójimo. Yo quiero que tú tengas fidelidad hacia mí, hacia tu prójimo. Wow. Quiero que camines humildemente conmigo. Entonces tú me dices, pero lo primero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque orar, leer la Biblia, porque servir a Dios y porque hacer todas las cosas ayunando y orando, sí, es una aplicación de la palabra de Dios. Diezmando y ofrendando, sí, es una obediencia a la palabra de Dios. Pero puede volverse una pura religión y esperar méritos. Y el otro, de que Dios nos está llamando, lo que Dios nos está llamando, es practicar la justicia, es tener misericordia hacia los seres queridos, hacia los siervos caídos, hacia los hermanos caídos, y tener amor, ser fieles a Dios en los tiempos difíciles, ser fieles a nuestras esposas, ser fieles a nuestros hijos, ser fieles en la obra, ser fieles en la iglesia. Eso es mucho más ser religioso. Así como Jesús está diciendo aquí en esta palabra en Mateo 23, 23, el sentido de lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente. Jesús estaba aceptando los diezmos de las principales cosechas que se debían dar. Pero la menta, el anís que se daba, el comino, estos son hierbas que se cultivan en el huerto de atrás. Entonces el cultivo que se produce de la menta, que se produce del comino, que se produce del anís, es una cosecha muy pequeña. Entonces cuando vas a dar las cosas, vos das una pequeña cosita. O sea, ¿qué quiere decir Jesús acá? Que diezmar estas cosas era una cosa muy pequeña, una cosa muy superlativamente municiosa de parte de los fariseos. Y estas cosas ellos estaban haciendo muy minuciosamente. Y Jesús decía y se maravillaba, ¿y cómo es posible entonces que ustedes están haciendo esto y están traspasando el otro, que es lo más importante? Así precisamente hacían los fariseos. Eran tan minuciosamente precisos acerca del diezmo que diezmaban aún un manojito de la menta. Pero sin embargo, esta gente era culpable de la injusticia. Podían ser duros y arrogantes y crueles, olvidaban la misericordia con los demás, hacían juramentos y promesas con la intención de cumplirlas, pero después olvidaban la fidelidad que estaban diciendo.
En otras palabras, muchos de ellos observaban minuciosamente la ley, pero olvidaban verdaderamente las cosas importantes. Y así como muchos de nosotros podemos llegar de ser en estos tiempos. Por eso, la palabra que traigo para hoy es esta. ¿Por qué Dios creó el hombre? ¿Qué está esperando Dios del hombre? Lo creó para su gloria. Entonces, ¿qué es lo que da gloria a Dios? Que tú conoces la Biblia a memoria. ¿Qué da gloria a Dios? Que tú ores 12 horas por día. ¿Qué da gloria a Dios? Que tú ayunas 40 días y 40 noches. Si después cuando salís en la calle sos un desastre. Si en tu casa insultas todo el mundo. Que en el trabajo tuyo sos infiel, no trabajas bien. ¿Qué es lo que da gloria a Dios? No es aplicar la palabra, la justicia. No es aplicar la oración que cambia a ti mismo. Eso es amor y misericordia. No es humillarte y caminar con tu Dios. Esto es la fidelidad. Entonces, ese espíritu farisíaco hoy no ha muerto. Todavía está poseyendo el hombre. Y Dios creó el hombre para que no viva con espíritu farisíaco. Y lamentablemente este espíritu farisíaco no morirá. Todavía gobierna los corazones de los hombres. Y hay muchos hombres hoy en día que van bien vestidos en la iglesia, que ofrendan mucho, que diezman mucho, que hacen muchas cosas, que por ahí hacen todas las cosas que tienen que hacer, pero en su trabajo, en su trabajo se portan mal, son desleales, son infieles, no cumplen con el horario, roban tiempo, mienten. Entonces, ¿esto qué? ¿Cuál es el principio que la palabra te enseña que tienes que dar? Entonces, ¿a qué sirve orar y leer la Biblia si tú no aplicas estos principios? ¿A qué sirve orar y ayunar y después cuando tenés que perdonar te cuesta una fortuna? ¿A qué sirve entonces cuando debes amar justamente el que te odia? ¿A qué sirve entonces ayunar y orar y todo lo que tú estás haciendo, ir a la iglesia y servir con la corbata y hacer muchas cosas? ¿A qué sirve después que tú en la familia estás portándote mal? Entonces, ¿me estás entendiendo ahora por qué Dios creó el hombre? Dios creó simplemente el hombre para que viva una vida feliz y que de su vida se refleja la vida de Dios que Él dice que tiene. Que de su vida, que vive una vida, que vaya en la... Mira, te lo pongo así. Dios creó el hombre para que tenga una familia, para que vaya en las vacaciones, que disfruta el dinero que tiene, que disfruta lo que tiene, que disfruta lo que quiere comer, que lo coma, que se alegra, pero en cada cosa que hace, camina humildemente con su Dios, que sabe que un día va a tener que dar cuenta a Dios, que sabe que no tiene que pecar porque el pecado no es que lo manda al infierno, que el pecado lo aleja de Dios. Y cuando tú estás lejos de Dios, sufrís, tu alma se cierra, tu alma sufre, porque la relación se rompe, porque la amistad con Dios se rompe. Entonces te estás dando cuenta qué es lo que Dios pide del hombre. Te estás dando cuenta por qué Dios creó el hombre. La justicia, la misericordia, la fidelidad no tenían importancia para los fariseos. Pero Jesús está diciendo que estas son las cosas más importantes. Ahora quiero saber nosotros dónde estamos. Somos así que oramos y ayunamos y leemos la Biblia y somos bravos, pero después cuando debemos dar una opinión, le sacamos el cuero a todo el mundo, ofendemos a todo el mundo. Entonces yo aquí quiero terminar porque no quiero tomarle más tiempo y quiero que oremos. Oremos y pedimos a Dios que Dios nos revele a cada uno de nosotros nuestro propósito en la vida, que nosotros quizá no conocemos todavía o algunos ya lo conocen. Pero lo que acabo de decir ahora es el propósito
para todos nosotros. Ese propósito de Dios es revelado por Dios a cada hombre y a cada mujer. Obrar justicia que supera la de fariseos. Amar con misericordia, ser compasionéboles, llenos de misericordia. Perdonar porque a nosotros se nos perdonó. Usar misericordia porque a nosotros se nos usó misericordia por Dios. Nosotros deberíamos mucho y Dios nos perdonó. Y también caminar humildemente con nuestro Dios, reconocerlo en todos los caminos. Y Dios nos va a guiar en este mundo de tinieblas. Dios va a ser la antorcha, jamás vas a tropezar. Y siempre Dios te dirá lo que tienes que hacer cuando justamente no sabes a dónde ir y qué hacer. Entonces, quiero que oremos juntos. Cerramos nuestros ojos y oremos. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos instruyes a cómo caminar contigo. Te damos profundamente gracias, Señor, porque tú nos revelas qué tú quieres de nosotros. Entonces nadie puede decir que no lo sabe. Tú pides esto de nosotros porque quieres bendecirnos. Oh Señor, gracias porque tú quieres que nosotros disfrutemos de la vida. Gracias, Señor, porque tú no nos has criado como gente que debe encerrarse en las piezas o vivir como un monje arriba de la montaña, solos, aislados, leyendo la Biblia y orando, solo esto. Tú no quieres esto, Dios. Tú quieres que nosotros tenemos una vida contigo para aprender los principios que tú nos dices y poder aplicar en esta vida, para poder amar, para poder respetarnos, para poder humillarnos delante de ti y perdonarnos y de verdad amarnos con misericordia. Señor, gracias porque nos ha enseñado en esta noche esto. Gracias porque nos has revelado esto, Señor. En este momento te pido por todos los enfermos. Si hay alguno enfermo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia, todo problema, infección urinaria, quistes, todos nódulos, fibromas, bultos, desaparecen en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora mismo desaparecen. Todo dolor provocado por espíritu inmundo desaparece en el nombre de Jesús. Tú estás sano en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús, en el nombre de Jesucristo estás sano. Señor, te damos gracias, porque tú eres un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que tú has comprendido mi mensaje. No estoy diciendo que no hay que orar, que no hay que ayunar. No estoy diciendo que no hay que leer la Biblia. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo con mucho devoción. Pero si después esto no está acompañado y que ponemos en práctica lo que aprendemos, a nada sirve. Entonces, termino con esto. ¿Por qué Dios creó el hombre? No lo creó a que se encierre a leer la Biblia y a orar, sino que Dios creó el hombre para que el hombre conozca a Dios, sí, por medio de la palabra y por la lectura y por la oración, pero después que el hombre vive una vida feliz y que aplica su conocimiento de Dios en su vida, y que así la gente conozca por su testimonio quién es Dios y no por sus palabras. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde.